se vienen dos momentos importantes, creo yo, de la democracia, aparte de lo que es ir a votar. Son los dos debates presidenciales. Por ley, son obligatorios al comenzar la campaña política. La campaña comienza 45 días antes. La campaña comenzó, se largó la semana pasada, con lo que implica también, por ejemplo, la prohibición de realizar algún tipo de actos de inauguración de obras, pero también estos 45 días de campaña, por ley, de manera obligatoria, los candidatos presidenciales que pasaron las PASO tienen que presentarse en dos debates que van a ser televisados. Estos dos debates van a ser televisados, van a ser el domingo 1 de octubre a las 9 de la noche y el otro domingo, que es el 8 de octubre, día del nacimiento del general Perón, para el segundo mandato, ¿no? En el segundo. Un tema interesante porque, por lo menos de las 5 figuras presidenciales que hay, de los 5 candidatos presidenciales, hay 3 que se disputan por lo menos se disputan la primera minoría, y aparte con personalidades bien marcadas, ¿no? Los 3 más importantes con personalidades bien marcadas, que son, obviamente no lo vamos a nombrar porque son muy conocidos, pero se especulaba, han comenzado a recorrerse muchísimas especulaciones típicas de toda campaña sobre la salud mental de uno de los candidatos, luego sobre la posibilidad de que se bajara de el debate presidencial y hasta también que se bajara de la presidencia. Yo creo que estas operaciones, que son bastante comunes, digamos, en estos procesos electorales, más teniendo en cuenta que es una figura, por decirlo de una manera, nueva, un outsider de la política, va a estar sometido, y vamos a ver de qué madera está hecho, digamos, para soportar las presiones de el ejercicio del cargo más importante que tiene la República Argentina, que es la de presidente de la Nación, ¿no? Interesante sobre las presiones que recibe. Yo recuerdo en el documental El 2001, en la cual le hacen una entrevista a Eduardo Duhalde, que fue el presidente que asumió después de la caída de Fernando de la Rúa, y que dijo que en realidad adelantó la entrega del mandato presidencial y llamó a elecciones anticipadas, no por los sucesos del Puente Pueyrredón, donde la policía bonaerense mató a 2 piqueteros que eran Costec y Santillán, sino que por la misma presión, digamos, de la presidencia, él ya comenzaba, eso lo dijo, y se comenzaba a tener alucinaciones, ¿no? Veía cosas. Eso fue algo muy curioso que él mismo dijo, digamos, durante este documental que recomendamos mirar. Pero las presiones que se ejerce en la primera magistratura son conocidos, nada más que hay que ver cómo Macri entró, que era ¿no? Tipo, sí, parecía un sportsman, digamos, ¿no? Entró y cómo salió después de 4 años de presidencia, en la que salió la verdad que se lo veía muy, muy avejentado. Pero tenemos el tema del debate, tenemos otros temas también que hacen no solamente al debate, sino que hacen a esta emergencia de nuevas figuras políticas y de alguna manera las características que tenían. El debate, la economía, las novedades legislativas de ayer por la noche, en la cual se subió el piso de las ganancias, el impuesto a las ganancias, que tiene 4 categorías. La última era los ingresos que se tienen. Después podemos hablar un poquito de impuesto a la ganancia, cuál es un poco el análisis que se puede hacer,
pero una cuarta categoría que impactaba directamente en los trabajadores. Y hablamos del 2001, hablamos de la presidencia de la Rúa, y hay que recordar que fue el primer ministro de Economía de la Rúa, Machinea, el que con una tablita bajó el piso imponible del impuesto, mejor dicho, de la cuarta categoría, en la cual después los gobiernos sucesivos no lo volvieron a subir, y comprendía, digamos, a muchísimos trabajadores que quedaron atrapados, digamos, en ese piso. Ahora se elevó el piso a alrededor de 15 salarios mínimos vital y móvil. El salario está alrededor de más de 100.000 pesos, estará con 120.000 pesos, creo. Así que serán aquellos que perciban más de 1.700.000 pesos de salario los que van a aportar, cuyas alícuotas se van a mantener entre el 27 y el 35% de sus ganancias. Obviamente que esto implica, de alguna manera, para los tramos más altos de salarios que se cobran en la Argentina, un salariazo. Se calcula que en Misiones habría unas 9.000 personas que se verían beneficiadas por esta elevación, digamos, del piso de ganancias, que se convirtió en ley con la sanción del Senado ayer y que deberá ser promulgada por el presidente. Tiene sí un impacto muy fuerte y muy importante en la provincia de Misiones, no por lo que dejen de cobrar, sino porque muchos de sus impuestos, mejor dicho, este impuesto pertenecía a la masa de impuestos coparticipables, con lo cual la provincia de Misiones, junto con otras provincias, van a recibir menos dinero. Y había unas declaraciones del ministro, del secretario de Hacienda de la provincia, en el que exigía una compensación por alrededor de 200 millones de pesos que Misiones dejaría de recibir junto con otras provincias por la suba del mínimo imponible del impuesto a las ganancias de la cuarta categoría. Pero después de esta introducción damos ingreso y presentamos a nuestro compañero Carlos Botex. Carlitos, ¿cómo estás? Buen día, Claudio, buen día a toda la audiencia. Y bueno, interesante la introducción, un panorama general, ¿no es cierto?, por el que se viene preparando, ¿no es cierto?, la cancha para lo que es el debate presidencial. Me parece que nunca estuvo muy en duda la situación de la salud mental del candidato que nombraba, pero bueno, ahora por lo visto es real, ¿no es cierto?, y han salido varios portales a alertar sobre esa situación. Por otro lado, estamos viendo, ¿no es cierto?, un ministro de Economía que en campaña para la presidencia, que aún no termina de desarrollarse la batería de propuestas y de políticas, casi todas orientadas generalmente a la economía, a estabilizar la economía. Hace poco vos hablabas en uno de los programas, inyección de dinero a partir de inyección directa, quita de intereses, como lo del IVA, la suba del piso, como si se quiere, está apuntando a que se introduzca ese dinero al mercado interno y empiece de vuelta, si se quiere, a motorizar el consumo interno. Según informa el cronista comercial, ayer se conocieron datos respecto de una baja del consumo de alrededor del 4%, algo que ya nos había comentado Luis Brizuela, un economista acá, en un programa que después en agosto, ya como habían comenzado en agosto, inclusive antes de la devaluación, estábamos en recesión, digamos. El crecimiento que tuvimos a pesar de la inflación durante varios meses previos, digamos, a las PASO, en el cual había una economía argentina que crecía, muy desigual en su reparto de ganancias, porque la crisis económica argentina es una crisis de ingresos, a diferencia y esto no nos cansamos de decir, digamos, si la comparamos, digamos, reconocemos que las comparaciones son odiosas, pero la crisis económica del 89 con la crisis económica del 2001, si esto es una crisis, lo que estamos viviendo, sin duda que se puede caracterizar como una crisis del ingreso, una crisis de distribución del ingreso, inclusive. Si se quiere, el desfasaje entre los índices
de aumento de la inflación. Y exactamente. A través, no solamente la inflación que erosiona el ingreso, sino también algo que no se está discutiendo, que es la puja distributiva. ¿No? O sea, digo, más allá de todo el interesante nuevos lenguajes que están hablando respecto de estas nuevas derechas, digamos, que están surgiendo, los libertarios, en la sociedad la sociedad produce en su conjunto bienes y servicios, y por ese proceso de producción hay retribuciones. Los terratenientes reciben una renta, el capitalista recibe una ganancia y el trabajador recibe un salario. Lo que tenemos acá es que entre esa puja que hay entre capital y trabajo, por índices que publica, por ejemplo, en los institutos de estudio de realidad económica que tiene CTA, demuestran, estos están en las columnas, por ejemplo, en la columna dominical que recomiendo que tiene Berbisky en El cohete de la luna, da cuenta de que existe una regresión en el ingreso. Hay unas tablas, a ver si la podemos encontrar y la podemos subir, pero que demostraban cómo el ingreso, o sea, el salario, fue perdiendo terreno desde el 2015 en adelante. Y siempre es necesario recordar un tuit de Galperín, el dueño de Mercado Libre, de Mercado Pago, que dijo en el 2015 que el problema de la Argentina era que el salario industrial promedio estaba arriba de los $1.000, cuando en el resto de América Latina andaba por los 500. ¿Quién se atrevió a darle dignidad al pueblo argentino, ¿no es cierto? En un subcontinente subdesarrollado, ¿no es cierto? Sería la pregunta para Galperín, ¿no es cierto? Porque sí. Uno de los multimillonarios de la Argentina, que por si se quiere no pagar los impuestos que les corresponden pagar por haberse hecho multimillonario en este suelo, tengamos en cuenta que Galperín, antes, lo que iba a decir era, justamente por esa llamada presión impositiva que tienen los empresarios, se terminó trasladando una parte de Mercado Libre. Galperín es dueño de Mercado Libre y de Mercado Pago, terminó trasladando una parte a Brasil y otra parte como domicilio fiscal al paraíso fiscal que es Uruguay, sería, ¿no es cierto? Y que antes de ese traslado, la empresa más grande de la Argentina era justamente Mercado Libre, teniendo como segunda YPF, a nuestra empresa de bandera, que es nacional, que produce petróleo. O sea, imaginémonos el nivel multimillonario de una persona que se negó a pagar los impuestos y que tuvo serias protestas en la Argentina y en Brasil por los bajos salarios que paga, siendo la empresa más grande. Bueno, sin duda se nota, con eso cuadra, por decirlo de alguna manera, este tuit en el que él se queja, él que es un empresario de servicios, porque no fabrica nada. No produce nada. No sé si no produce, pero no fabrica nada, digamos, ¿no? Es un revendedor. Es un revendedor. El negocio de... Y con Mercado Pago... El negocio de las plataformas, obviamente no, porque el negocio de las plataformas, obviamente, que es interesante, porque el negocio de plataformas es realmente una nueva economía, y en la cual él, por ejemplo, yo soy una persona que compra libros a través de Mercado Libre, y obviamente a veces te conviene, tiro una data, busquen algún bien que estén interesados, desde el que quiera comprar el famoso Torino 7 bancadas, digamos, color rojo ibérico, modelo 80 con tapizado de cuero, que vas a ver ofertas en Mercado Libre, o querés comprarte la novela de los exiliados que se desarrolla en Posada, que escribió un gran novelista paraguayo que se llamaba Casasia. Ves a dónde está eso, te pones en contacto directo con el comprador y te evitas el porcentaje
que te van a cobrar. En el caso de Mercado Pago, una aplicación que todos estamos utilizando, no deja de ser una fintech en la cual lo que hace es uno coloca dinero ahí y no lo coloca gratuitamente. La empresa lo que hace es trabajar con esas. Son las famosas billeteras electrónicas. En la provincia de Misiones hay algunos de estas fintech, de estos unicornios, digamos, que quisieron prosperar, en algunos no pudieron. Por ejemplo, la tarjeta Yacaré, que no pudo prosperar. La billetera electrónica también de la SUBE, también es una fintech. Lo único, digamos, el negocio, ¿cuál es el modelo de negocio? Uno deposita dinero en esa cuenta y obviamente lo que hace la empresa que administra eso es, con eso hace inversiones. En algunos casos, por ejemplo, la empresa esta, la plataforma esta que estamos hablando, la más utilizada, sin duda uno ve que te dice las utilidades, tu dinero generó tantas utilidades, porque en realidad ellos lo que están haciendo, están trabajando con ese dinero. Te dan un servicio, pero ese servicio, digamos, de ellos obtienen un beneficio y comparten una parte de ese beneficio. Un poco parecido a lo que hacen los bancos con sus socios o con sus asociados. Sin duda. Pero acá estamos hablando de, si se quiere, una cuasi economía informal, porque uno no sabe. No es una economía formal, porque la economía de plataformas es una economía que está regulada, y tenemos que decir que Marcos Galperín fue beneficiario de muchísimas exenciones impositivas y hasta de subsidios. Del ATP. No solamente el ATP, pero también, digamos, lo que tuvo, digamos, tanto la plataforma, que es una plataforma de delivery, digamos, porque es un... De compra y venta. Es un de compra y venta, del mismo modo que la plataforma de pagos, tuvieron, digamos, una serie de leyes, exenciones, subvenciones, que facilitaron que este negocio. Digamos, lo que hay es un esfuerzo estatal para promocionar estas empresas, en el cual, digamos, para romper y correr un poco el velo de que son un empresario exitoso que a cuenta y riesgo ellos sacrificaron, digamos, capital y obtuvieron ganancias. No, hubo un importante apoyo estatal, inclusive de la administración anterior a esta. Y que tampoco fue una idea que se le ocurrió a Galperín, sería. No, sin duda. Una copia. Es un, digamos, es el homólogo regional de la otra grande, que es uno de los hombres más ricos del mundo, Jeff Bezos, que es Amazon, digamos, ¿no? Cuestión es que de alguna manera lo que volvemos a hablar y nos volvemos a poner, digamos, la idea por ahí de hablar de esto es, acá, señores, más allá de las nuevas modas, lo que está siempre en discusión va a ser la puja distributiva, ¿no? No necesariamente lo que también podemos hablar, la puja redistributiva, que por ejemplo en la Argentina se manifiesta a través de los subsidios que hay a los servicios públicos, digamos, ¿no? Que a veces ni siquiera alcanza. ¿Por qué no puede haber servicios públicos de calidad en Argentina? Porque es difícil sostener con los ingresos de los consumidores, que son los ingresos de los trabajadores. Por ejemplo, el transporte público en la ciudad de Posadas. Es un transporte público que tiene un costo. Digo, el costo que incluye la ganancia también de la empresa, que sabemos que es un costo casi, es el costo social, digamos, ¿no? El que tiene que soportar el sistema, el que tiene que soportar la sociedad. No el costo de la empresa, sino el costo que tiene que soportar la sociedad. Ese costo no puede ser asumido al 100% por el consumidor en ninguna parte del mundo, pero la discusión, y esto me parece que es el punto flaco de lo que Matías Culfas llamó el tercer kirchnerismo, es el sostenimiento de estos servicios públicos y el nivel de subsidios que tiene. Pero tiene un nivel de subsidio y de gasto estatal porque los usuarios, es una cuestión de magnitudes esto, ¿eh? Es lo mismo que el impuesto a las ganancias. Es una cuestión de magnitudes. ¿Hasta cuánto se puede subsidiar? ¿Hasta cuánto se puede llegar a imponer?
Es una cuestión de magnitudes. Entonces vos tenés una puja redistributiva, una puja distributiva, en la cual el trabajador está perdiendo. El tema es que lo está perdiendo por primera vez en un gobierno peronista, o por lo menos pretensamente peronista. Y segundo, se arrastra a la Argentina más o menos desde el segundo mandato de Cristina, una redistribución de la riqueza a través de subsidios que le está haciendo cada vez más oneroso al Estado. Y que sí implica, ahí sí implica una mochila. Y esto es una cuestión de que se puede plantear una cuestión filosófica si está bien pagar impuestos a las ganancias o no, que los trabajadores paguen impuestos a las ganancias o no, o hasta qué punto se pueden subsidiar los servicios públicos, si no te vuelvo a decir que es una cuestión de magnitudes. Me sirvo de dar un ejemplo. Hoy en Estados Unidos los trabajadores, las tres principales automotrices están en huelga. Tan curiosa es la situación que por primera vez en la historia, en 120, 150 años de existencia de la industria automotriz, un presidente de los Estados Unidos se presentó en un piquete en las empresas, como fue, podemos ver las imágenes esta semana de Joe Biden con un megáfono en uno de los piquetes. ¿Cuál es la razón por la cual los trabajadores de las automotrices de Estados Unidos fueron a la huelga? Porque salen a denunciar que un ejecutivo o la planta de ejecutivos de estas empresas automotrices gana 385 veces más que un trabajador promedio. Entonces, cuando estamos hablando de magnitudes, ahí lo que estamos hablando es que obviamente un impuesto progresivo como es el impuesto a la ganancia tiene su razón de ser en tratar de alguna manera captar esa renta, esa ganancia de aquellos plantel directivo, para poder vía de ese modo lo que no se distribuye en el sector privado, el Estado capte esa renta, ese beneficio, esa ganancia, y distribuye. Ahí vamos a volver siempre a la discusión, más allá de los ropajes o las formas, que inclusive esto debería estar en el debate, y que por lo menos es lo que dijo las declaraciones de Massa ayer, que en su gobierno va a estar abocado a la mejora del ingreso de los trabajadores. Y acá volvemos quizás a la pregunta que alguna vez nos hicimos. Bien lo planteabas vos, o sea, ningún empresario dejó de ser rico. Pareciera ser una situación de que en ningún gobierno, sea peronista, macrista, sí, albertista, y por lo visto no van a dejar. Hay empresarios que se han fundido, sin duda. Sí, pero de los empresarios estamos hablando a nivel de los grandes, que tienen poder de fuego, como un Roca, como un Galperín, como un... A ver, ayúdame. En la época de Alfonsín le llamaban los capitanes de la industria, que... el italiano Bueno, ya lo nombraste, sigue Roca. No, al otro, al de que tiene la Fiat. Ratazzi. Ratazzi. Sí. Bueno, pero... Ratazzi es un gerente. Por lo visto... Es pariente de los Agnelli, creo que por vía materna. Muchas veces se tiende a pensar, porque también está después la otra, si el empresario el que genera ganancia o el trabajador sería. ¿Quién es el En realidad la pregunta sería, la pregunta más exacta es quién produce valor, digamos, ¿no? Entonces, ¿quién produce valor? No lo digo yo, esto lo dice la teoría clásica. Claro. Adam Smith y David Ricardo dicen que en la sociedad el valor de las mercancías las producen los trabajadores. La produce el trabajador. O sea, es el trabajo. En realidad dice el trabajo. El valor trabajo. Es el la valor cantidad de trabajo. Es la cantidad de trabajo. En una mercancía da su valor social. Marx dice que la cantidad de trabajo social, o sea, el parámetro es social, cuánto es la media para producir esa mercancía, y a partir de eso se establece. Pero todos estamos hablando que es
la fuerza de trabajo la que le da valor a una Y mercancía. estamos hablando de fuerza de trabajo humano. Humano. Por eso lo que yo estaba planteando es que en realidad lo que hay acá, en el fondo, y esto para jóvenes y chicos, o para chicos y grandes, explicamos que en realidad es una crisis de ingreso. Pero lo que Podemos iba- entenderlo vía impuesto inflacionario, ya vía la inflación, pero también vía el sector informal, porque vos tenés que tener en cuenta que hay muchísimos trabajadores que están en la informalidad, o sea, que tienen para hacer la discriminación entre tener un empleo y tener trabajo. El empleo implica una formalidad en la cual ese trabajador va a cobrar un salario que se va a ir ajustando por parámetros en ese gran tinglado que se construyó, digamos, en el 45, ¿no? En el cual las cámaras empresariales, con los gremios más representativos, van a acordar ante la autoridad estatal, que en este caso el Ministerio de Trabajo, cuál es el valor del salario. Porque volvemos a hablar, cuando estamos hablando de la economía, estamos hablando de que la retribución que obtienen los integrantes de un proceso económico, el que dueño de la tierra percibe una renta, el empresario capitalista percibe una ganancia y el trabajador un salario. Bueno, respecto de esa retribución de la economía, que es el salario, a partir del 45 eso se determina por laudos del Ministerio de Trabajo de la Nación, ¿no? Por sectores de la economía. El tema es que vos tenés una situación que a partir del 75 y que se fue acentuando durante años, durante estos 50 años, que incluyen 40 democracia, un deterioro en el salario, pero no solamente en el salario, sino un deterioro en gente que está trabajando fuera de ese sistema formal, y es que a donde ahí van a pescar, por ejemplo, actores como Milei, ¿no? Estamos hablando de trabajadores informales. Tenemos, cuando hay los índices que se publican y que se hablan, dice tanto de pobreza, tanto... Estos índices a veces no arrojan, digamos, mediciones de la realidad social, en la cual pueden ser otros mucho más interesantes, como por ejemplo, cuántos trabajadores existen formalizados, si esos trabajadores que están formalizados están debajo de un determinado nivel de ingresos mensuales, que es lo que determina la pobreza o no, y la pobreza medida como ingresos, porque la pobreza también es bastante más multidimensional, digamos, ¿no? O sea, ¿qué tan pobre puede ser una persona que por ahí tenga cubierto, digamos, muchos aspectos de su vida, pero no tanto el ingreso mensual? ¿O qué tan pobre es una persona que probablemente tenga buenos ingresos relativos, pero su entorno social está completamente degradado, en el sentido que carece de seguridad, de salud pública, de educación pública, de toda una infraestructura? Entonces, volvemos a recalcar que la situación actual, y que esperemos que esto por lo menos esté en los debates que se van a escuchar el domingo, cómo se recompone, primero cómo se formaliza y después cómo se recompone el ingreso de las personas. A eso iba, porque parece ser que, tomando el ejemplo de Estados Unidos que otra vez, parece ser que los dueños de las empresas o estos multimillonarios no alertan esta diferencia, ¿no es cierto?, entre un ejecutivo y un trabajador. Claro. Porque por lo visto, todos acceden a los subsidios, como bien decíamos, todos acceden, ahora estoy hablando en el caso de los empresarios a nivel nacional, ¿no es cierto?, pero no alertan. Inclusive los segmentos, ni siquiera estamos hablando de empresarios, que podemos hablar de no más de 50 personas, pero sí de alguna manera cómo están distribuidas las cargas en este país, en el cual, cuando vos dijiste los subsidios, por ejemplo, sí van a... La cobertura es universal y obviamente el consumo
de un hogar que está en el decil más rico va a ser, el consumo de luz, por ejemplo, va a ser muchísimo más alto que en el hogar más pobre. Una persona que tiene 5 aire acondicionados en la casa consume mucha más energía y una energía tan subsidiada como el que tiene solamente un ventilador para refrescar la pieza. El mismo ejemplo podemos verlo con el IVA. O sea, el Bueno, IVA es un son impuesto, cuestiones, por eso te digo, son cuestiones pero regresivas. a lo que iba es que estos sujetos empresariales, ¿no es cierto?, estas empresas, no alertan la desigualdad, ¿no es cierto?, en el ingreso de sus propios trabajadores, pero sí alertan cuando un órgano contralor o una institución que controla y busca nivelar como es el Estado, Ujú. va y le dice, che, me parece que acá hay una desigualdad y deberíamos empezar a hacer un proceso que permita esta redistribución para nivelar un poquito, achicar un poquito esa pirámide, donde en la punta entran muy poquito y en la base estamos casi todos, ¿no es cierto? Exactamente. Y lastimosamente no lo hacen dentro de lo que es la institucionalidad del Estado, sino lo que lo hacen, como bien decía yo, con poder de fuego, como desabastecimientos, Sí. como mudar los domicilios fiscales de las empresas a otros países y tributar allá, Y porque tributar. acá, y acá no vamos a decir, no, en los otros países no te cobran impuestos. Prepandemia, pandemia y pospandemia, en Europa hubo un boom de presión impositiva de los estados, hubo nacionalizaciones de servicios públicos en países donde uno cree que la economía es libre, que se habla mucho de la libertad. Francia, por ejemplo. Francia, Alemania. Francia nacionalizó todas las centrales nucleares. Todas las Alemania nacionalizó el servicio de luz, si no me equivoco. Se subió el subsidio a los transportes. Y porque mucho discurso también hay acá que en el primer mundo, en el otro mundo, Con una inflación importantísima. uno es libre, ¿no es cierto? Y después terminan todos lavando plato. Sí. Pero, ¿no es cierto? También hay que desglosar esos discursos porque al fin y al cabo parece que el Estado está solo para molestar y en realidad lo que está buscando, y esto sucedió mucho en el periodo 2010-2015 con alguien que ya nombramos, que es Ujú. Roca, que lo que empezó a molestar fue la revitalización de la doble indemnización ante el despido. Indemnización que surge en el peronismo Sí, sí, fue para proteger, digamos, para proteger a los el trabajo. trabajadores, Para proteger el trabajo registrado. Sí. para proteger el trabajo registrado, y que lo que no se estaba discutiendo y lo que en ningún momento se discutió o en ningún momento estos empresarios pusieron sobre la mesa era que estaban ganando menos. Es más, se hicieron mucho más ricos, y hay estadísticas que lo dicen, se hicieron mucho más ricos dentro de un Estado que se puede categorizar o caracterizar como benefactor, de bienestar, progresista, productivista, como fue el periodo 2003-2015. Pero lo que le molestaba era que el Estado le diga, che, me parece que la gente que está laburando también tiene derechos, y me parece que hay que achicar esa brecha, y lo que molestaba justamente era que no tengamos un sueldo acorde a la identidad o acorde a nuestra capacidad de subdesarrollo, que es América del Sur. Hay que recordar Porque estamos lo que- hablando de sí. un sueldo acorde a los sueldos mundiales. Hay que recordar lo que dijo cuando asumió González Fraga. González Fraga, que fue muy claro. González Fraga es un economista que había asumido como, creo que presidente del Banco Central con Macri, y dijo, miren, de manera contemporánea con este tuit de Galperín que habíamos citado, ¿no? Y entonces González Fraga dijo, le hicieron creer, yo supongo que se dirigiría al kirchnerismo, le hicieron creer a los argentinos que con un salario medio se podía comprar una casa, un auto e irse de vacaciones a Europa. Cambiar el celular. Se podían Comprar comprar un un celular celular. nuevo. Eran 4 bienes y servicios, creo que incluía ahí, ¿no? O sea, la casa, un auto, un celular y viajar, Irse de vacaciones. irse de vacaciones. Entonces, yo creo que de vuelta, acá lo que estamos hablando es que la necesidad, digamos, de la puja distributiva, me parece que quizás uno de los aspectos más objetables de el segundo gobierno ya de Cristina Kirchner
que inclusive ni siquiera lo pudieron las dos administraciones. Hay una cuestión respecto de lo que es la redistribución y que cada vez está complicando más al Estado, y eso también complica a toda la economía. Pero me parece que estas son las cuestiones que deberían debatirse. Y siguiendo en el orden de lo que se va a debatir en el encuentro que van a tener los candidatos a presidente el domingo a la noche, fue algo que el público eligió que se debatieran de temas, amén de los temas que ya están pactados, porque hay temas que están pactados, pero el público pudo introducir dos temas, y en la votación que hubo, en la encuesta que hubo para introducir esos temas, hubieron dos que me parecen que son interesantes. El primero, y el que va a ser introducido por el público: derechos humanos y convivencia democrática. El segundo tema, lejos, pero el segundo tema fue el hábitat y la vivienda. Estos dos temas me parecen interesantísimos porque muestran, primero, de los tres candidatos que están peleando directamente por el voto, hay dos que no, desde su discurso, no tienen todas las credenciales democráticas y de respeto, eventualmente, a la opinión del otro. Se caracterizan en su narrativa electoral, por una fuerte, digamos, intolerancia, por decirlo de manera educada. Y sin duda el otro, el segundo tema que habían elegido el público, fue el tema del hábitat, al cual yo traduzco e interpreto un tema que es importantísimo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero que también tiene impacto en todo el país, que es la vivienda. El acceso a la vivienda. El acceso a la vivienda. Hay que recordar que en la Ciudad de Buenos Aires, el 70% de los que viven en la Ciudad de Buenos Aires, en una ciudad que tiene, calcular, 3 millones de habitantes, 2.900.000. Estamos hablando que muy probablemente 2 millones de personas no son propietarias de su vivienda y tengan que alquilar. Y para el resto del país, ¿qué queda, digamos, como hábitat? En el sentido que no es solamente la vivienda, sino que cuando hablamos de hábitat estamos hablando de vuelta de los servicios públicos que tenés que tener, en el cual vos podés comprar un terreno, como está pasando en la ciudad de Posada, que mucha gente tiene 2 vehículos, vende uno, compra un terreno, construye, pero el lugar donde construye no tiene una provisión de servicios públicos como son el agua potable y la luz eléctrica. Así que me parece que son dos cuestiones que el público eligió, obviamente, que el de derechos humanos y convivencia democrática parece que sigue estando en la agenda de la opinión pública. Sí, creo yo que sigue siendo una puja de un sector que se ha visto, que es justamente el sector del candidato, ¿no es cierto? Javier Milei y Victoria Villarruel. Es una puja por poner en agenda de vuelta un tema que se argumenta mucho sobre el planteo de yo no viví ese momento, entonces no tengo por qué saberlo. Yo no viví ese momento, entonces no tengo por qué interesarme sobre lo que sucedió. Y creo que es uno de los fracasos de la democracia no haber formado. Yo tampoco viví ese momento, tengo 33 años, y me siento muy parte, sería, de lo sucedido. Particularmente porque tengo una postura política, ¿no es cierto? Y tengo un posicionamiento político sobre la cuestión. Pero me parece que se ha desgastado mucho una palabra que tiene que ver con, que es esa justamente la convivencia. Me parece que no... Yo no quiero convivir con gente que ha hecho lo que ha sucedido en la década de los 70, sería. O reivindicando. O reivindicando. No, ni siquiera con gente que reivindica, con la gente que lo ha hecho. Porque si hay algo que ha sucedido a comienzo de este siglo, y gracias a las agrupaciones hijos, que se pudo
juzgar, ¿no es cierto?, a genocidas responsables de asesinatos, muertes, secuestro de bebés, caminando por la calle, tranquilamente haciendo sus compras, cuando encima tenían reclusión domiciliaria, sí, caminando. Entonces, a partir de lo que fue Si no hay justicia hay escrache, de la campaña de la agrupación Hijos, que son nietos, hijos de desaparecidos, nietos de la abuela, recuperados. Entonces, yo creo que hay una puja por un sector, por un problema que no se termina de saldar en la Argentina, porque, bien lo hablábamos el miércoles, no hay acuerdos nacionales sobre ciertos temas, y en ese desacuerdo nacional, porque estamos hablando obediencia de vida, ley de punto final, sí, enjuiciamiento, todavía sigue siendo un punto discutido. Todos los gobiernos lo han tratado de distintas formas y cada uno con intenciones distintas. Por eso decía obediencia de vida, ley de punto final, sí, enjuiciamiento a la Junta, 2x1, posibilidad recientemente de la Corte, y que le llenaron una Plaza de Mayo a la Corte Suprema en contra. La vuelta a los juicios, porque se han retomado los, sí, juicios a los responsables del proceso dictatorial, a los responsables de la dictadura. Y hoy en día tenemos de nuevo voces reivindicando, no solo reivindicando, sino poniendo en discusión y en duda lo sucedido, sería. Nosotros tenemos reconocimiento a nivel internacional de que lo que se hizo está bien, sí, sería. De que la lucha de las madres, tenemos, no sé... Una lucha que fue, obviamente, la vanguardia fueron las asociaciones de derechos humanos, entre ellas Madre de Plaza de Mayo y Abuela de Plaza de Mayo, las dos entidades más representativas. Pero también hay un valor importante que tomaron sectores institucionales como la justicia. Pero si nos queremos salir de... Si no tuviste jueces federales y fiscales federales que denunciaron y juzgaron, condenaron, también, digamos, fue un trabajo en conjunto. Yo acepto, y esto estaría bueno por ahí de invitar a alguien que nos hable de la película 1985, que fue una excelente película. Luis Brandoni, tristemente, la llamó una película canalla. Que se tiró para atrás también. Bueno, la llamó una película canalla, pero bueno, fue interesante porque demostró también, para mi interpretación, que fue como un mea culpa, tardío, pero un mea culpa de la clase media. Hay una escena imborrable entre Darín ¿cómo es? Darín y el otro que hace el del fiscal. O sea, en realidad es una charla que ejemplifican entre los dos fiscales, digamos, ¿no? Entre Moreno Campo y Peter Lanzani, decimos. Claro, entre Darín y Peter Lanzani, que representaban al fiscal y al fiscal junto, a Moreno Campo y a Estracera, en el cual se sacan en cara, digamos, qué hicieron durante los 70. Uno le saca en cara al otro y el otro le contesta: ¿y vos dónde estabas? Pero que fue una escena excelente, pero que te está demostrando de alguna manera cómo fue el mea culpa de la clase media. Dicho esto, yo acepto, o sea, me parece aceptable cualquier crítica en el cual con este tema se haya hecho política. Supongamos que se haya hecho política, supongamos que se haya utilizado como política, en el cual por ahí se pudo haber terminado banalizando lo que le pasaron a las víctimas, lo que representó el proceso de organización nacional y la lucha tanto de las víctimas como sus familiares en busca de justicia. Uno puede aceptar que hubo frases por ahí desafortunadas, por ejemplo, como la que dijo Néstor, que nunca se había hecho nada durante 40 años, que ellos recién venían a hacerlo. Se puede aceptar esa crítica, pero no se puede pasar de ahí a la reivindicación de lo que sucedió. Hay que discriminar. Me parece que hay que discriminar. Pero aparte porque es una lucha y una conquista, más allá de los que quieran apropiarse, vos las nombraste recién,
yo también nombré, me parece que era necesario, y ellos representan una conquista del pueblo argentino. Porque solamente la Argentina es el único ejemplo histórico en el cual se juzgó con todas las garantías constitucionales y se condenó a responsables de crímenes de lesa humanidad. Es el único lugar en el mundo en el que sucedió eso. John Elster es un teórico del derecho, pero también de las ciencias, y escribió un libro de justicia transaccional, un libro que se recomiendo, y hablaba de los ejemplos históricos que hubo. Por ejemplo, cuando vos hablaste de grandes acuerdos, me hizo mención a cómo sale España de 40 años de franquismo después de la Guerra Civil Española. Sale con los pactos de la Moncloa, en el cual se olvidan de lo que pasó. En el caso uruguayo también toda la clase política uruguaya se juntó en un club, el famoso Club Naval, y desde Tupamaros hasta los militares negociaron una salida y un perdón para todos. También podemos hablar de lo que pasó en Sudáfrica, en el cual solamente se llegaron a hacer algunos juicios por la verdad a los funcionarios del gobierno africanos, digamos, a los africanos del gobierno del apartheid, sobre los abusos. El caso de Chile, que todavía tiene irresuelto el tema. Solo la Argentina, con tropiezos, con retrocesos, pero con avances, pudo lograr juzgar y condenar a autores de crímenes de lesa humanidad. Eso creo que es una medalla que los argentinos, junto con las 3 copas mundiales, nos colgamos en el pecho. Ningún país del mundo, de manera civilizada, vuelvo a repetir, y impulsado por muchísimas organizaciones libres del pueblo, lograron juzgar y condenar. Por eso me parece excelente la mención y la pregunta a los candidatos presidenciales, a los que vamos a votar para que nos gobiernen los próximos 4 años, ¿qué piensan de los derechos humanos y de la convivencia democrática? Porque más allá de las cuestiones económicas, somos una sociedad política, y a ver cómo nos vamos a respetar entre nosotros. Silencio. ¿No? No, me parece que es necesario poner en discusión los temas con todas las cartas en la mesa, porque se está volviendo a retomar un tema y se está nivelando ciertos acontecimientos como si fueran iguales y quizás como si fueran de igual magnitud en responsabilidades y en acciones, ¿no es cierto? Porque se está negando el crimen de lesa humanidad a fin de nivelar con ciertos hechos aislados, con otros crímenes aislados, porque esta supuesta idea de que todos los desaparecidos eran guerrilleros me parece que es lo más alarmante, porque justamente se han desaparecido una generación entera que sí. Gran porcentaje, pero, y esto hay que decir, o de última lo digo yo y me hago cargo, el gran porcentaje no formaba parte de ninguna agrupación armada, guerrillera, ni nada. Me robaste la frase polémica, pero sí, apoyo lo que vos dijiste. O sea, el ejemplo histórico, digamos, es que los desaparecidos, las víctimas del proceso, por una cuestión histórica, digamos, es un hecho histórico que fácil de investigar, ninguno pertenecía, digamos, a, como eran organizaciones político-militares, estaban criminalizadas, sin duda. Perón sacó una ley para criminalizarlo, y fue muy duro al respecto, cuando inclusive los convocó a los diputados peronistas que pertenecían a la tendencia y le dijo: mire muchacho,
acá o se está con la ley o se está en contra de la ley. Eso no implica la reivindicación de las acciones de esas organizaciones guerrilleras, pero sí puede echar luz que la forma de organización de esas organizaciones eran político-criminales, político-militares, ¿no? O sea, vos tenías cuadros políticos o de superficie, o a veces simpatizantes, y tenías por otro lado cuadros militares. Cuadros militares. Los cuadros militares, ya en un hecho histórico que fue la batalla de Monte Chingolo, el aparato militar de las organizaciones guerrilleras, en este caso ERP y Montoneros, fueron completamente desarticuladas y no podían, digamos, nunca representaron tampoco un peligro para las instituciones, esencialmente para las Fuerzas Armadas. Lo que hubo después, y esto también es interesante porque en la película de 1985 se muestra cuál fue el corte, digamos, de la investigación, comenzó el 24 de marzo del 76, y lo que sucedió después de eso fue algo que ellos mismos dijeron, y esto es muy interesante porque recomiendo la lectura del libro Disposición Final de Seferino Reato, en el que le toma una entrevista a Videla, pero más interesante es la entrevista que le hace al mayor Barreiro, un personaje que fue conocido porque con él comienzan los levantamientos cara pintada, con la detención de él que comienzan los levantamientos cara pintada, y que termina la ley de obediencia debida y punto final que sanciona el Congreso a instancias del gobierno de Alfonsín. En esa declaración él muestra cuál fue la realidad, cuál fue la necesidad de la búsqueda, captura y después disposición final de un montón de ciudadanos argentinos, y sabían bien que ya no pertenecían o no a estas, digamos, al componente militar de estas organizaciones. Entonces hay que entender cuenta porque muchas veces hay una frase que dice que en la guerra la primera víctima es la verdad. Y en esto es interesante porque lo que hay que objetivar, digamos, en el cual la gran parte de los desaparecidos pertenecieron a dos profesiones. O sea, los informes de la CONADEP parciales, que son informes parciales, como los informes que hizo la Comisión Americana de los Derechos Humanos, INLOCO, que fue en el año 79-80, creo que el año 79, una cosa así. Pero me quiero resaltar lo que dijo la CONADEP. Casi un tercio de los desaparecidos son delegados de fábrica. Al resto le siguieron abogados y periodistas. Está muy claro cuáles eran las profesiones a los que se dedicaban estas personas. Fue, creo que en la película hace mención, fue una cacería. Tener que estar discutiendo, y esto me parece, quiero retomar lo que vos dijiste, que es la falta de acuerdos. Y esto, que se ponga el sallo a quien le quepa, hacer política con este hecho no me parece, ahí sí me parece que es una canallada, porque son cuestiones que nosotros no tendríamos que discutir. Que el Estado en la noche secuestre y desaparezca personas como un bandido. Entonces me parece que tengamos todavía hoy a 2023 estar discutiendo esto, que si está bien o está mal, me parece que esto es realmente un déficit que tiene la democracia, y por eso me parece muy relevante que a los 5 candidatos presidenciales se les pregunte qué piensan de los derechos humanos y la convivencia democrática. Y con esto cierro, seguir discutiendo esto tampoco nos termina de servir para empezar a discutir sobre el tema o profundizar la discusión en torno a las responsabilidades civiles que hubo, sin duda, las listas, y que hoy en día siguen ejerciendo
sus labores, Sí. siguen ejerciendo, son Muchos reivindicados, siguen al frente de sus empresas. siguen al frente de sus empresas, algunos tienen jubilaciones del Estado, entonces Sí. creo que, y bueno, obviamente de donde surge la candidata a vicepresidente, ¿no es cierto?, que es de una asociación que defiende un buffet de abogados que no y que acá está bueno, si quieren hacer la relación, hay un documental de Osvaldo Bayer que se llama Aucaliwen y que justamente muestra el recorrido que va atravesando toda nuestra historia y cómo van apareciendo los mismos nombres desde la conquista del desierto hasta la dictadura cívico-militar del 76. Sí, las persistencias, digamos. Ahí podríamos agregar estos sectores que hoy en día se están candidateando para vicepresidenta más que nada, que es la representante más fuerte de este discurso negacionista, obviamente, y que pone, y ahí hay que ir a la lectura contrapelo cuando en el discurso se utilizan palabras para nivelar sucesos que no tienen la misma densidad política. Ni la misma comparación. La misma comparación, porque estamos comparando, bien decías vos, la utilización de las herramientas del Estado para asesinar, desaparecer, secuestrar, contra una respuesta paraestatal, si se quiere, de organizaciones, y la mayoría de esas respuestas desorganizadas y desarticuladas. Por lo tanto, no estamos hablando de una comparación justa, y no estamos hablando, y acá es horrible la situación, pero no estamos hablando del mismo impacto que tuvo en cuanto a números sin duda. ese desarrollo. Creo que hay que rescatar las palabras del alegato final del fiscal Estracera cuando dijo nunca más. Nunca más. Con esto cerramos. Nos fuimos un poco de tema, pero a la espera del debate presidencial del domingo. Les deseamos a todos un buen fin de semana. Volveremos a estar el lunes por FM Folk y FM Zapucay con La Voz del Defensor, con Alberto, con Patricia, y el resto de la semana con Los Saberes del Pueblo. Bueno, esto fue Los Saberes del Pueblo, hechos de acontecimientos del pasado que impactan en el presente y configuran el futuro. Ha sido todo. Carlos, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Claudio. Y sigan escuchando la programación de FM Folk.